habíamos señalado hace unos días que diciembre, este mes hermoso por múltiples y obvias razones, es un mes de remanso, es un mes de tregua, es un mes para que todos, los fraternos seres humanos, aun cuando tengamos diferencias, conflictos inclusive, entremos en un periodo humano de hermandad y si no de eso, al menos de amistad y de paciencia. Así es. Con esta ocasión y adicionalmente porque Quito celebra su fundación española y la única, que no conozco otra, está aquí nuestra querida artista, cantante, académica, María Cecilia Dávila Almeida, Cecilia Dávila. Toda su vida la ha entregado a la música. Ella misma es protagonista, es actriz y es cantante, pero también es profesora, porque tiene una gran escolaridad en este tema culto. Cecilia, te doy una cordial bienvenida, Muchísimas es un gusto gracias. tenerte aquí. Muchas gracias, Marcelo, por recibirme. Te invité y te agradezco por aceptar mi invitación, porque claro, estamos festejando a Quito y tú también lo has hecho. Sí. Tienes una bella composición que es de tu autoría, ¿no? Sí. Que se llama Samba para Quito. Así es. Les vamos a poner, luego de conversar con Cecilia, un trocito, ¿no? No puedo ponerles toda la canción porque hay lo que hoy llaman, pues, ¿no?, derechos de autor, propiedad intelectual, y eso hay que respetar. Cecilia, tú, la otra cosa que me agrada de ti es que me veo en el espejo, porque yo nací aquí en Quito y amo a la capital de la República. Ya. Pero tengo la sangre ibarreña. Toda mi familia materna es ibarreña, Claro. y es Almeida, y tu segundo apellido es Almeida. Así es. Por ahí tendremos que ver, ¿no? Seremos parientes, quién sabe. Aunque sea lejanos. Oye, ¿y tú dónde naciste? Ya, como te contaba, yo nací en Quito, nací en la Clínica Pichincha, pero como mi familia vivía en Ibarra, mis papás vivían en Ibarra en esa época, no sé qué había con el registro civil, nos dicen, no, es mejor que la niña se registre en Ibarra porque ustedes viven en Ibarra, entonces va a ser todo más fácil. Entonces, nacida en Quito, registrada en Ibarra, entonces mi cédula dice Ibarra. Entonces soy las dos cosas. Yo entiendo, cuando tú naciste eres joven todavía, pero aún en ese tiempo no teníamos la Panamericana Norte, y yo recuerdo que se hacía de aquí a Ibarra en unos buses de la flota Imbabura, recuerdo un camino empedrado, había aquí las curvas de Otón, las curvas de Guayabamba, que eran peligrosísimas, muchos accidentes y muertos y heridos. Se hacían 5 horas de aquí a Ibarra, eso en vehículo. Claro. En bus eran como 2 horas más. Entonces, claro, entiendo a tu familia cuando dijo, inscribámosle acá. Claro. Porque cualquier trámite que tengamos que hacer, ¿no es cierto? Sí. Irnos hasta Quito va a ser realmente, pues, Claro. una vía crucis. Sí. Entonces deben haberte inscrito como ibarreña, pero tengo entendido que ibarreña de sangre, ¿no? Sí, mi familia es de Ibarra también. Cecilia, ¿cuándo es que tu familia o tú descubren esta inclinación y este talento hacia la música y el canto? Bueno, yo la inclinación hacia la música y el canto la he tenido desde que me acuerdo. O sea, de mis primeros recuerdos, estoy yo sola inventándome canciones en mi cabeza y cantando solita, ¿no? Es decir, niña. ¿te inventabas letras? Me inventaba letras y melodías, sin saber siquiera qué es lo que era componer una canción. ¿Naciste para eso, por tanto? Yo creo que sí, porque además no me veo haciendo otra cosa. Porque imagínate, a una edad en que no se tiene conciencia todavía, empezar a implementar letras, a crear letras y melodía, línea melódica, es porque María Cecilia nació para eso. Sí. ¿Cuándo es que tú decides? ¿Dónde hiciste tus estudios formales? Ya. A ver, yo igual, lo tenía decidido desde siempre. Yo quería ser cantante, quería ser artista. Pero, a ver, antes era considerado un poco como una carrera bohemia, una carrera peligrosa, no muy bien vista. No bien vista, y además como que no era muy rentable económicamente. Para nada. ¿No? Entonces, ¿de qué vas a vivir? Pero aquí en el Ecuador todavía no lo es, pues. ¿Tú sabes? Así es, así. Bueno, yo afortunadamente puedo decir que vivo de la música, me dedico solo a la música, pero no es fácil. Pero si solo fueras cantante, ¿no te iría tan bien? No, definitivamente no se puede. Hay muy poca gente que lo logra, admiro mucho a esa gente, pero a la mayoría nos toca, pues, ser otras cosas, ¿no? Ser profesores, algunos son diseñadores, otros trabajan, o sea, en diferentes ramas, ¿no?
Ahora bien, artísticas también. siempre me gusta conversar de la parte formal, de la parte que todo el mundo hace. A pesar de tu vocación hacia la cultura y la música, la cultura musical, ¿dónde hiciste formalmente tus estudios? ¿Dónde aprendiste a leer y escribir? ¿Dónde te culturizaste? Bueno, en Ibarra pues hice la escuela hasta los 8 años, en esta escuela La Victoria, era anexa a la Universidad Católica. Ahí estuve hasta los 8 años. ¿De religiosas? Probablemente, ¿no? Esto era laico. Esto era laico, ya. sí. Y luego nos mudamos a Quito y hice todo el resto de la primaria y la secundaria en el colegio Spellman, femenino. De los salesianos. Salesiano, correcto. Eso sí religioso. Después, como mis padres querían que yo siga una carrera de verdad, la música no es una carrera de verdad. Aquí te detengo. Te habrán dicho, no, María Cecilia, no, cantante, por favor, revísalo, hazlo por hobby. Canta en Navidad, en Año Nuevo, igualito. por los onomásticos, pero no más. Igualito, o sea, tal cual las mismas palabras, así, te vas a morir de hambre, hijita. Entonces, estudié administración hotelera durante 2 años. Una carrera súper linda también, súper linda. Pero en algún momento, pues yo ya no podía más. Dije, no, pues yo necesito expresarme, necesito expresar mi arte, no puedo. Y hacer lo que me gusta. Y hacer lo que me gusta. Yo no era feliz en esta otra carrera, entonces salí de esa carrera y afortunadamente mis padres me apoyaron económicamente. Dijeron, bueno, es verdad que realmente quieres hacer música, y ellos me apoyaron desde ahí. Y estudié mi licenciatura en la Universidad de San Francisco. Y luego hice una maestría con beca de la Fulbright, no sé si conoces la comisión Fulbright. Famosa la Fulbright. Sí, la increíble. Fulbright ha sido de un apoyo de carácter intelectual al Ecuador, sí. Que yo lo reconozco, pocos lo hacen, porque claro, como viene del, entre comillas, del imperialismo. Claro, pero es un proyecto súper lindo, porque lo que la comisión Fulbright busca es el intercambio cultural. Entonces a ellos les interesa que ecuatorianos vayan a Estados Unidos y que estadounidenses vayan a todo el mundo. Entonces, al regresar cada uno a su país, puede compartir las cosas que conoció en estos otros países. Entonces, nosotros como ecuatorianos aprendemos qué pasa en Estados Unidos, y los estadounidenses ven lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, el fundador de la comisión decía que mientras más nos conozcamos, más paz va a haber en el mundo. Y si me permites aquí un comentario histórico, con tu permiso, porque estoy hablando con una mujer culta y estoy dirigiéndome hacia un mercado de gran cultura. El momento en que nos entreguemos en brazos de la China, por ejemplo, gran país que respeto yo históricamente, ¿no? O que nos entreguemos en manos de Rusia, o en manos del Islam. ¿Sí? Te pongo 3 ejemplos. Vamos a extrañar, una vez que nos pongan los grilletes, ¿sí? Las cadenas, que nos repriman, que nos prescriban todo lo que tenemos que hacer. Vamos a decir, por Dios, gringuitos estadounidenses, regresen, por favor, ustedes eran una maravilla. Les decíamos imperialismo, pero qué demócratas que eran. Déjame decirte esto. No saben lo que es lo otro. No saben lo que es realmente un imperialismo. Esto de los gringuitos, de los estadounidenses, de los anglosajones, felizmente está nombrado por un fenómeno que se llama democracia. Así es. Y ellos mismos con ellos son autocríticos. Eso no hay pues en el otro lado, ¿no? Para nada. Esto entre paréntesis. Entre paréntesis. ¿Pero crees que valió la pena? ¿Qué cosa? ¿Decirlo? ¿Decir eso? Pues sí, porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Tenemos suerte en muchos aspectos. Tengo entendido, María Cecilia Dávila Almeida, que tú haces música y lees nota. Sí. ¿Sí? Te felicito. Sí, claro que sí. Te felicito, ¿no? Para eso se necesita un talento especial. Y ustedes saben, y esto tanto y mejor que yo, para leer nota, la notación musical, el pentagrama y hacerlo de corrido, se necesita talento matemático. Así es. Esta es la verdad. Y bastante práctica. Y mucha práctica, desde luego, porque es un lenguaje. Así es. Ahora bien, cuéntanos un poquito ya de tu escolaridad, de tu nivel académico, ya en la música, en el canto. A ver. Bueno, yo empecé clases de canto con una gran profesora de canto lírico, ella se llama Cecilia Tapia. Entonces con ella, Tapia. Cecilia también como yo. ¿Soprano? Ella soprano, soprano. Y ella me enseñó como las bases técnicas, ¿no? De la música lírica. Muy lindo, pero no era lo mío, digamos. Yo siempre estaba inclinada hacia la música contemporánea, popular.
Pero bueno, empecé ahí y de ahí empecé también, hice unos pocos meses en el Conservatorio Mozart. ¿En dónde? Aquí en Quito. Ya. Ajá. Y bueno, luego entré a la Universidad de San Francisco, donde hice mi carrera completa, mi licenciatura en música. ¿Cuánto tiempo? 4 años. 4 años. 4 Bastante años. tiempo. Bastante tiempo. Ahora bien, voy a preguntarte algo del canto. Porque claro, muy pocas mujeres y hombres nacen con un talento estético en este diapasón, que es la boca, el cerebro inclusive, el aparato respiratorio, ¿no? Cuerdas vocales. Pero eso hay que educar, no es cuestión de tener solamente una bonita voz, sino que hay que aprender, ¿no es cierto?, a cantar. Así es. ¿Cuáles son los pasos que convierten a un cantante aficionado en un cantante profesional? Bueno, definitivamente conocer el instrumento, ¿no? Uno tiene que conocer el instrumento para poder tocarlo. Estoy hablando de tu boca. Claro. Estoy hablando del canto. Así es, claro. Y tú eres el instrumento. Cuando tú eres cantante, tú eres el instrumento. Entonces tienes que conocerte. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos que para ser cantante lo que tú tienes que hacer es conocer todas las limitaciones y todas las posibilidades de tu instrumento, que eres tú, ¿no? Entonces hay que aprender a respirar, hay que aprender a impostar la voz, hay que aprender a controlar la entrada y la salida del aire, hay que aprender a usar los resonadores, hay que aprender, bueno, son un montón de cosas, ¿no? A cerrar la boca o a dejarle a media carrera. También las posiciones diferentes de la laringe, pues son un montón de cosas que uno tiene que aprender, porque además es un instrumento súper difícil, porque no vemos lo que está pasando. A pesar de que ahora hay la tecnología y pues a veces te meten esta cámara y tú ves cómo funciona, cuando tú estás cantando no tienes la cámara. Pero tienes adentro, una ¿no? ventaja. Claro que no ves, no puedes ver el instrumento, pero lo estás sintiendo. Totalmente. Totalmente. Entonces es mucho de sensaciones del canto. Entonces, de imaginarte qué está pasando adentro, pero también saber las partes, la fisiología. Entonces, qué es la laringe y cómo se siente, y cómo le subo y cómo le bajo, ¿no? Entonces, lo que decías también de cómo abrir la mandíbula, soltar, levantar el paladar. Entonces, son muchas cosas que uno tiene que tener la sensación del cuerpo. Antes de entrar en un receso en nuestro diálogo, quiero preguntarte una última cosa sobre Sí. esta clase que nos estás dando. Regular los altos y los bajos, sobre todo para una mezzosoprano, una soprano, una cantante lírica. Es fundamental saber regular los altos. Claro que sí. Como claro para un que sí. barítono, un bajo, por cierto, lo contrario. Claro, bueno, yo igual soy partidaria de que uno tiene que entrenar la voz en toda su extensión. Esto quiere decir los agudos y los graves. Totalmente, ¿no? Pero sí hay tipos de voces que requieren como... sí, una soprano va a estar más en los agudos, un bajo va a estar más en los graves, pero todos tenemos que entrenar. Es como ir al gimnasio y entrenar todos los músculos del cuerpo. Es decir, no sobregirarte en nada. No. Que todo salga equilibrado. Sí, es un entrenamiento completo de las cuerdas. Tiene que ver con la flexibilidad de bueno, la llaman cuerdas, pero en realidad son pliegues vocales. Rapidito, o te dejo planteado para el segundo tiempo del diálogo. ¿Qué papel juega tener completa o no la dentadura en materia de canto? Y seguiremos con este tema, ¿no? Ya volvemos, no se vayan. Si a una tuba, a un clarinete, si a un rondador, si a una zampoña, yo le obstaculizo las vías de salida del sonido, le estoy haciendo un daño terrible. Si a la boca le faltan dientes o muelas, le pasa algo parecido. Claro que sí, claro que sí. Los dientes son parte de la articulación. Entonces, no quiere decir que no vaya a poder cantar, porque la voz pues, se produce antes, ¿no? Desde los pliegues vocales, ajá, con la salida del aire y la vibración, pues hay sonido. Entonces, la persona va a poder cantar, pero el sonido sí se va a ver afectado el rato de articular. Entonces, el rato de pronunciar algo, tal vez, ¿sí? También dependiendo de cuáles son las piezas que le faltan, ¿no? Entonces, sí, el sonido va a ser afectado. Claro, las frontales, por ejemplo, los incisivos superiores e inferiores son fundamentales. Claro, ¿no? así es. Así es. Ahora bien,
Antes de entrar ya en tu actividad como cantante, frente a escenarios, quiero preguntarte un poquito cómo te va como académica, como profesora, porque tú eres profesora de la UDLA, Sí. de la Universidad de las Américas. Sí, sí. La academia es un camino muy bonito, es muy lindo y yo siento que al dar clases, al ser profesora, he aprendido muchísimo, no solo del canto, sino de otras cosas, de otros estilos, de otros intereses. Siempre vienen además mis alumnos a presentarme otros artistas, otro tipo de repertorio, entonces se aprende muchísimo. La academia es muy bonita, pero yo tengo mis sentimientos un poco encontrados porque es bien difícil calificar el arte y me toca constantemente hacer evaluaciones a mis estudiantes. Te entiendo, porque el arte es un asunto estético, tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, mucho más acá que acá, ¿no? En esto de gustar o no. Y claro, los gustos son subjetivos. Exactamente. Puede haber alguien extraordinario, ¿no es cierto?, que para una persona que para ti no lo es tanto, y a la inversa. Claro. Entonces, adquirir un equilibrio, adquirir el mismo metro para medir las diferencias y las diversidades no debe ser un asunto fácil. No es fácil, no es fácil. Además que cada uno tiene su propio proceso de entendimiento, ¿no? La música, como cualquier arte, pues es eso, ¿no? El estímulo que uno recibe y cómo uno responde a ese estímulo. Y aún más un instrumento, ¿no? Y como te decía, ¿no? Como uno es el instrumento, es aprender a conocerte y no todos tenemos el mismo ritmo para aprender. Entonces eso es un poco complicado de la academia, eso de evaluar el arte. Vamos a una segunda pregunta que tiene que ver con tu actividad vital. Además de cantar, y lo haces muy bien, sin duda, lindo, ¿nunca se te ocurrió, nunca te inclinaste a tocar algún instrumento? Como cantante tienes que. Entonces, ¿En tu caso? Sí, en mi caso yo aprendí guitarra en mi adolescencia y en la universidad absolutamente todos los estudiantes tocamos el piano. Entonces, ¿Todos? ¿Tú también? Todos, sí. Entonces yo para componer uso mucho el piano, para dar mis clases uso el piano, para estudiar uso el piano, entonces sí. No soy pianista profesional, pero puedo leer cifrado, puedo leer nota, puedo acompañarme. Quiero que tú le expliques a nuestra gente querida, o recuerdes a ella, ya ellos deben saber, por qué el piano es un instrumento completo, el piano forte. Claro. Bueno, primero porque tiene mucho rango, ¿no? Tiene mucha extensión, entonces tienes varios registros. ¿no? Sí, tienes, claro, muchos agudos, muchos bajos, es muy amplio. Además es muy visual. Entonces es muy fácil ver las notas y ver lo que está sonando. Puedes relacionar como lo visual con lo auditivo. Entonces es muy fácil poner acordes, por ejemplo, es muy fácil visualizar las escalas. Entonces, y a la vez, como tocar y cantar, pues para mí sirvió mucho como en el desarrollo de mi oído. Ahora bien, para un buen pianista, para tocar bien el piano, necesitas obviamente habilidad motriz en las manos. Independencia, ¿no es cierto? Sí. Mucha agilidad acá. Totalmente. Y eso está gobernado por el cerebelo en gran medida, ¿no es cierto? Y por este conjunto complejo de articulaciones, tarso, dedos, en fin, tú sabes, ¿no? Las falanges que tenemos en las manos. Pero a un buen pianista solamente lo define la parte mecánica, física, antropológica, o lo define también la cabeza, el sentimiento, claro que el alma que le pone, ¿no? Claro que sí. Es que también tenemos diferentes tipos de artistas, ¿no? Pues hay gente muy virtuosa, ¿no? Como tú dices, muy ágiles, flexibles, hasta incluso el tamaño de la mano influye, ¿no? Entonces mis manos son súper pequeñas. Entonces no puedo alcanzar como muchas notas. Tienes que hacer un esfuerzo para abrir. Así es. Entonces gente que tiene manos grandes pues también es un beneficio. Pero muchas veces este virtuosismo no es todo. Entonces, y esto pasa en todos los instrumentos, ¿no? Hay gente muy virtuosa, muy rápida, muy ágil, hace cosas acrobáticas y es impresionante. Pero que le falta sensibilidad. No transmiten, claro. Entonces no expresan. Entonces depende de lo que uno quiere escuchar, ¿no? A veces uno quiere sentir, uno quiere escuchar una historia. Ese es otro tipo de artista. Si eres romántica, por ejemplo, cosa que yo no soy, aunque soy sentimental, que es muy distinto.
Romántico, entonces necesitas evidentemente un tipo especial de mensaje, ¿no es cierto? Claro, Muy dulce, muy claro, aterciopelado, claro. a veces empalagoso. Claro. Entonces, claro, depende de lo que uno quiere oír. Entonces, lo bueno es que hay para todo gusto también. Entonces, hay artistas de todo y hay artistas para todos. Así es. Otra pregunta, antes de entrar ya a la actriz y cantante Cecilia Dávila Almeida. Cuéntame, por favor, tú, ¿qué haces? ¿Cuántas horas practicas al día desde que tienes uso de razón? Si cuentas los pilotos en horas de vuelo, ¿no es cierto? ¿Así es? Sí, sí. Sí, los médicos en práctica. Ustedes, una persona como tú, ¿recuerda haber estado clavada en la música y en el canto y en el piano y en la vocalización todo el tiempo? Todo el tiempo. A ver, la música es un poco ingrata. Entonces, cuando tú dejas de practicar, pierdes las destrezas. O sea, es inmediato. Yo dejo de cantar una semana, por lo que sea, me voy de viaje o estoy enferma o lo que sea, siento que pierdo un poco el control de mi instrumento. Entonces, todos los músicos, todos los instrumentistas tenemos que practicar constantemente. Entonces, como cantante, lo que yo, bueno, como mantenimiento, digamos ahora, yo trato de hacer vocalizaciones de por lo menos media hora al día, por lo menos, para que mi voz esté, digamos, colocada, ¿no? Dime si estoy lleno justo, te pones a solfear. No tanto solfeo, más como ejercicios técnicos como Ya. de vocalización, a veces con M's, a veces con U, cosas así, ¿no? Pero cuando uno está recién aprendiendo, pues esas horas de estudio son más, porque tienes que vocalizar, además yo tenía que estudiar piano, además tenía que estudiar solfeo, además tenía que estudiar armonía, o sea, son un montón de horas, entonces te pasas en eso, no sé, fácil unas 5 horas al día. En el plano de la música y no tanto del canto, pero sí en la música instrumental, obviamente hay una gran diferencia de dificultad entre la línea melódica y la armonía, ¿no? Claro, La claro. armonía Sí. realmente es un reto. Claro que sí. El oído, dices, el El oído armónico. hacer armonía. Ya. Porque puedes hacer línea melódica con un acordeón, con un piano, ¿no es cierto? Claro. Es un asunto lineal. Es una sola línea, sí. Pero sí, combinar ya, ¿no es cierto? Claro. En el mismo registro, varios sonidos ya es otra cosa. Claro que sí. Y bueno, no todos los instrumentos lo pueden hacer. Bueno, el piano puede hacerlo, la guitarra también. Pero la voz, bueno, hay gente que practica esto mucho, pues está el canto armónico. Hay gente que logra cantar 2 notas a la vez. Que es loquísimo. Eso me parece increíble. Loquísimo, exacto. Entonces eso también es todo otro set de habilidades, digamos. Es una mini armonía. Una mini armonía. Sí. Cecilia, entremos a la cantante. Bueno. ¿Cómo te ha ido frente al público? Muy bien. ¿Cuántas veces te has presentado? Uy, ¿en Cuéntanos la vida? de tu último disco. ¿Ya? Bueno, en la vida me he presentado, afortunadamente, muchas veces. Enésimas. Ni me acuerdo y creo que eso es bueno. Y también no solo en el Ecuador, he tenido la suerte también de presentarme en otros países, bueno, en Estados Unidos cuando estudiaba ahí, aquí en el Ecuador, porque es mi país, aquí vivo. También he salido a algunos festivales de afuera, estuvimos en el Petronio Álvarez en Cali con otra banda de la que soy parte, que se llama La Tunda. ¿La qué? La Tunda se llama. ¿De pegar? ¿De la tunda? La Tunda es este personaje mítico de la cultura afroesmeraldeña, no sé si escuchaste. Sí, cómo no. Ya, Pero, esa es la Tunda. Pero tunda es es un sustantivo que significa entrarle a golpes a alguien, ¿no? Meterle una tunda. Darle una tunda. Bueno, en este caso no es del golpe, no. Es este personaje, pero sí. Los alemanes nos han sometido a 2 grandes tundas durante el siglo XX. Así es, grandes tundas. ¿Qué más te cuento? Ah, y también estuve en el Festival Cuba Disco. Esto es en Cuba, era el Festival de la Canción. Y yo, bueno, no fui como cantante principal, pero acompañé un lindo proyecto. Y el año pasado estuve viviendo en la India. Qué importante, qué interesante. Uy, hermosísimo. Me fui a dar clases en una academia de música en la India. ¿Qué música? Yo daba música, la música que yo conozco, es una Ya. academia de música occidental con un poco de clases de música tradicional carnática, que es la música del sur de la India. Del sur de la India, Del sur ¿no? de la India. Entonces ahí también tuve la oportunidad de presentarme en escenarios de la India. Y ahora cuéntame, Cecilia Dávila, con ocasión de las fiestas de Quito, de este año, ¿vas a presentarte al público en algún momento? A ver, la verdad,
No, porque acabo de lanzar el tema. Disco. Ajá. Bueno, el disco está todavía por ser lanzado. Lo que estoy lanzando es el sencillo, Samba para Quito, que escuchaste hace un ratito. Lo lancé hace, ¿cuánto? El 22 de noviembre. Sí, un poquito más de una semana. Y las fiestas, bueno, los preparativos para las fiestas de Quito toman meses enteros. Claro. Entonces, el tema recién ha sido lanzado, sí ha habido como bastante acogida y curiosidad de la canción, pero no he tenido presentaciones programadas para estas fechas. Pues. Los artistas casi siempre tienen nombres de guerra, ¿no? Leonardo Fabio era Jorge Fuad, Ya. de ascendencia siria. Jorge Fuad Olivera, Ya. pero escogió el nombre de Leonardo Fabio, ¿no es cierto? Llamamos eso el nombre de guerra. ¿Tú tienes alguno o eres Cecilia Dávila? Ese es mi nombre y es mi nombre de guerra también. No ¿Ah, tengo, si es mi nombre artístico, es mi nombre. No has perdido tu identidad. No he perdido. Que no quiere decir que uno pierda su identidad cuando se cambia el nombre, no creo. A veces es como poner un personaje, ¿no? Como el artista, separar Claro. un poco el artista de la En persona. Argentina y América Latina a este formidable poeta, porque más que cantante era un gran poeta, Fabio, nadie le decía Jorge, todo le claro. decía Fabio Claro, claro, o Leonardo. claro. Claro. Bueno, qué gusto. Vamos a culminar el diálogo escuchando un poquito lo que la ley nos permite, ¿no es cierto? Unos 10, 15 segundos. Eso nos permite la ley de una de las composiciones del último disco de Cecilia Dávila, que es un homenaje a nuestra ciudad. Sí. Samba para Quito. ¿Nos lo permites? Por supuesto que sí, con mucho gusto. Ojalá les guste y ojalá que con esta canción sientan todo lo que yo siento por Quito. Es una canción bien feliz, bien alegre y celebremos a Quito cantándole. Siendo como eres, como yo, ¿no es cierto? Chagra y barreña, También un poquito. como yo. En el fondo no nacimos acá. Gracias, vamos a oír. Parece que saldrá el sol. Hoy no llueve porque ayer ya granizó. El bus que ya se hace